Hola amigos. El Neolítico. Introducción. El Neolítico es el periodo más importante de la historia de la humanidad, y al mismo tiempo uno de los más desconocidos por las personas. Con la adopción de la ganadería y la agricultura se crearon las primeras ciudades, nació la aristocracia, la división de poderes, la guerra, la propiedad, la escritura, el crecimiento de población. Surgieron, en pocas palabras, los pilares del mundo en el que vivimos. Las sociedades actuales son sus herederas directas. Nunca ha tenido tanto sentido hablar de revolución porque dio lugar a un mundo totalmente nuevo. Y tal vez fue también el momento en el que empezaron los problemas de la humanidad, no las soluciones. Objetivo: comprender el periodo histórico del Neolítico, sus principales características y la relevancia histórica del hombre en sus actividades. Interrogante: ¿cómo pasamos de la caza y la recolección a la producción de alimento? Para entender y tratar de responder esta interrogante, este es el contenido del presente tema. Contenido. 1. Evolución al Neolítico. 2. El periodo Neolítico. 3. Características del hombre. 4. Vida sedentaria. 5. La economía de producción. 6. Cambios fundamentales. 7. La actividad agraria y cultural. 8. Las viviendas. 9. El Neolítico en el mundo. Y 10. Transición de piedra a metales. Desarrollo. Bien, desarrollemos el presente tema de estudio. Evolución al Neolítico. Hace más o menos 35.000 años, se produjo en la Tierra un gran descenso de la temperatura. A este hecho se le conoce como glaciación. Esto origina que en el planeta se produzcan inviernos muy fríos, en los que se acumula gran cantidad de nieve en la superficie terrestre. Con el pasar de los años, estas capas de hielo se fueron engruesando cada vez más. Hace 10.000 años, esta situación empezó a cambiar, cuando se produjo un aumento en la temperatura del planeta. Esto trajo como consecuencias el derretimiento de estas grandes capas y superficies de hielo. El deshielo de los glaciares y los cambios climáticos productos del aumento de la temperatura produjeron cambios en la naturaleza. Los lugares ocupados por el hielo se convirtieron en extensos y grandes bosques. Los grandes animales que vivían en climas fríos como el mamut se fueron desplazando hacia las partes frías del norte hasta que terminaron de desaparecer. Surgieron entonces animales mucho más pequeños y a la vez más ágiles y veloces en las zonas de los nuevos bosques formados. Todos estos cambios provocarían que las primitivas sociedades humanas se adapten y desarrollen profundos cambios, pasando de la caza y la recolección a la producción de sus propios alimentos. El periodo Neolítico. En este periodo de la prehistoria, se da el paso del hombre nómade al hombre sedentario. La agricultura también evoluciona pasando de la horticultura o agricultura incipiente a la agricultura intensiva. En la línea de tiempo, la agricultura incipiente se inicia más o menos a los 8.000 años antes de Cristo, como un promedio en diferentes lugares de la Tierra. Para que esto sucediera, el ser humano tuvo que desarrollar conocimientos especiales en qué semillas se tienen que sembrar, qué terrenos son los más adecuados, en qué tiempo o periodo del año, qué, cuándo y cuánto necesitan las plantas para crecer, agua, abonos, cómo cosechar y qué instrumentos se necesita para realizar estas tareas, siendo materiales como la madera, piedras y huesos los que se utilizó como palas y picos al inicio. Hay que tener en cuenta que este fue un proceso que llevó miles de años. El Neolítico tuvo tiempos de duración e inicios diferentes. Por ejemplo, en Europa, el inicio del Neolítico se da a partir de los 8.000 años antes de Cristo, mientras en el continente americano
Esto se da a partir de los 6 a 5.000 años antes de Cristo. La duración del Neolítico está en relación a la utilización de los metales para hacer mejores herramientas y al mismo tiempo a las armas para la guerra. Por eso en Egipto y Mesopotamia duró hasta los 4.000 años antes de Cristo, cuando recién se empieza a utilizar los metales. Mientras que en otros lugares del mundo esto se vio prolongado por mucho más tiempo, de acuerdo a su evolución. En este periodo de cambios, los grupos humanos basaron su subsistencia en la explotación de las especies domésticas, vegetales y animales. Y desarrollaron nuevos tipos de organización social que estaban vinculadas a la nueva forma de economía que se creó. El cultivo de plantas y la cría de animales supuso un cambio radical en la concepción del trabajo. Por eso, fue una verdadera revolución basada en la relación con la tierra. Todos estos parámetros hacen que se considere como la primera revolución humana o revolución neolítica. No hay que olvidar que en este periodo del Neolítico se intensificó también la ganadería. Características del hombre en el Neolítico. Entre las principales características se inicia la agricultura propiamente dicha con el proceso del cultivo principalmente de trigo, cebada, lino. Se crea la hoz de piedra o madera, utilizada para cortar ramas o plantas. Se domestican las vacas, cabras, caballos, asnos, camellos, para el uso de la ganadería. El principal animal domesticado fue el perro. Estas prácticas de agricultura y ganadería le permitió al hombre en ser sedentario vivir en un solo lugar. La construcción de las viviendas se dio primero con palos y ramas, luego se utilizó la piedra y el barro en las paredes y en los techos se usó palos y pajas. Construye casas de madera sobre los lagos, lo que se conoce como palafitos. Se formaron las tribus en torno a aldeas con agrupación de chozas o casas. En esta organización aparece el jefe. Utilizando la arcilla, barro, dio origen a la invención de la cerámica, cuando fabricó utensilios para cocinar. Se inventa el telar, dando origen a la fabricación de tejidos. Las herramientas que usa se vuelven más eficientes y seguras al utilizar la piedra pulida en unión de maderas y huesos. Se inventó la rueda, lo que facilitaría el traslado y el transporte. Los fenómenos naturales y atmosféricos dan inicio a la religión, creándose espíritus buenos y malos, en torno a una magia y hechicería a los que hay que rendirle culto para su protección. Aparece el tótem, ídolo sagrado que los pueblos veneran como protector o antepasado. Podían ser animales, jaguar, águila, serpiente, plantas o fenómenos naturales, rayo, montaña, río, árboles, etc. Se construyen los dólmenes, que eran construcciones de piedra, para rendir culto a los muertos. En América del Sur toma importancia la cordillera de los Andes, donde se produjeron productos para la alimentación, maíz, papa, coca, cuy, llama, alpaca, vicuña. Vida sedentaria. A partir del Neolítico, hombres y mujeres pasaron de ser nómadas a sedentarios. También comenzó el cultivo de la tierra y la domesticación de animales. Las personas trabajaron de manera conjunta e implementaron la división de tareas según el sexo, la fuerza y la edad. La vivienda. Se construían siguiendo los cursos de agua y cerca de los campos fértiles. Se utilizaba madera, paja y caña, materia prima para la construcción de viviendas. La agricultura permitió liberarse de la dependencia de la disponibilidad de recursos naturales, ya que con el tiempo se logró cosechar más de lo que se consumía. Pulido de la piedra. Se realizaba frotando la piedra con arena húmeda o con piedras más duras. Permitió una mejoría en la calidad de los utensilios. Molienda. Con la ayuda de una roca plana y otra redonda molían los granos.
Zona de pesca. Aprovechamiento de los recursos naturales. Zona de cultivos. Primeras técnicas agrícolas, el arado y segado. Principales animales domesticados: vaca, cerdo, oveja, perro, cabra, caballo. Los tejidos, elaboración del vestido en telares, fueron facilitados por la materia prima obtenida de los ovinos domesticados y de las plantas cosechadas. Las herramientas. Hoces de pedernal. Se utilizan para cosechar. Hacha de madera. Se usaba para limpiar el terreno. La cerámica. Surgió como una nueva tecnología. Vaso campaniforme originario de España. Vasija nórdica. Vasija de Polonia. Fabricación de una vasija. Paso 1. Con barro se hacía una bola de arcilla que, estirada, se usaba para hacer tiras. Paso 2. Las tiras iban en forma circular una sobre otra. Luego, eran unidas. Paso 3. Cuando la arcilla estaba dura se frotaba con un trapo para que quedara lisa. La economía de producción en el Neolítico. La economía se inicia en este periodo con el intercambio de productos tanto agrícolas y ganaderos entre los seres humanos. Para esto, la actividad de recolección que se venía practicando en el Paleolítico es reemplazada en forma gradual en el transcurrir de los miles de años por la horticultura, para luego ésta ser sustituida por la agricultura incipiente. Esta nueva actividad agrícola necesitaba obligatoriamente del agua, por lo cual hace que los seres humanos se instalen cerca a los ríos en donde desarrollarían zonas o tierras de cultivo. Es de este modo que nacen y se forman los primeros pequeños pueblos y posteriores ciudades, al instalarse el ser humano y construir sus viviendas cerca de los ríos. De igual modo sucede con la actividad primitiva de la caza, la cual es reemplazada por la actividad de la ganadería. En este proceso, que también duró miles de años, los seres humanos van domesticando los animales y se crean zonas dedicadas al pastoreo en lugares cercanos a los ríos y lagos. Estas dos actividades, la agricultura y la ganadería, van a constituir la base de la economía en el periodo del Neolítico, practicadas por los diversos pueblos. Se complementarían hasta el día de hoy con la pesca, sobre todo los pueblos que están cercanos al mar, ríos y lagos. Cambios fundamentales en el Neolítico. De nómade a sedentario. De ser dominado a dominador de la naturaleza. Dispone de mayor tiempo para otras actividades. Mejora su organización social. Se producen cambios en flora y fauna. A medida que la economía de producción, la agricultura y ganadería incipiente, se perfecciona con el trabajo y la inventiva del hombre, la vida humana va teniendo características muy diferenciadas que no existían en el periodo del Paleolítico. El hombre de ser nómade o seminómada se va a convertir en sedentario, lo que da origen al periodo Neolítico. El hombre de ser dominado por la naturaleza pasa a ser dominador, porque deja de ser un parásito que consume solo lo que la naturaleza le da. Ahora hace producir a la naturaleza lo que él necesita para asegurar su alimentación, y esto le genera bienestar y progreso. Al controlar y contar con una producción que le permite satisfacer sus necesidades elementales, casi asegurada, el hombre va a disponer de mayor tiempo para dedicarlo a otras actividades como domesticar nuevas plantas y animales, desarrollar nuevas técnicas y herramientas que le permitan mayor seguridad y comodidad como la cerámica.
de formar tribus o comunidades se organiza en torno a la familia y luego con su entorno social, lo que le va a permitir desarrollar su propia cultura a través de su imaginación e inventiva. Se adaptó a nuevos cambios climáticos con temperaturas más cálidas, lo que trajo como consecuencia la aparición de nueva flora y fauna. De igual modo, los animales de climas fríos emigraron buscando mejores condiciones de vida, lo que impulsó a desarrollarse nuevas especies de animales. La actividad agraria del Neolítico y su influencia en la cultura. El desarrollo y la práctica de la agricultura determinó que el ser humano modificara su actividad cultural en los primitivos pobladores del Neolítico. Calidad y cantidad de lo cultivado. Vida sedentaria y comodidad. Desarrollo de nuevas costumbres. Crecimiento de pueblos y ciudades. Surge la propiedad privada, propiedad colectiva y propiedad privada hereditaria. Reglamentación para vivir en paz, en orden y progreso. Obligaciones, derechos y subordinaciones. La calidad y cantidad de lo cultivado para la alimentación mejoró y aseguró las necesidades de las comunidades y la población. La agricultura obligó a desarrollar una vida sedentaria, la cual va a generar una comodidad que el hombre no tenía hasta ese entonces, y en el tiempo libre empezó a desarrollar su inteligencia, lo que contribuyó a crear nuevas costumbres sedentarias y modos de vida. El trabajo en el campo causó la concentración y el aumento de la población, ya que se formaron pueblos cada vez más grandes, hasta conformar ciudades. La tierra empezó a considerarse como propiedad privada ante el surgimiento de la agricultura. Luego se crea la propiedad colectiva y con el transcurrir del tiempo, se establece la propiedad privada hereditaria. Bajo la creación de la propiedad de la tierra, se obligó a los seres y grupos humanos a reglamentarse para poder vivir en paz, en orden y progreso. Esta reglamentación estaba basada en cómo se deben comportar individualmente y colectivamente los seres humanos. Se establecen y crean las obligaciones y derechos y la subordinación ante los jefes y gobernantes, reconociéndoles la autoridad para dirigir a la comunidad, el pueblo y la ciudad. Las viviendas en el Neolítico. Las cuevas fueron viviendas de los seres humanos en el periodo del Paleolítico. Con el transcurrir de los miles de años, el hombre las sustituye por construcciones de diversos materiales como la piedra, el barro y la madera. Esto ocurre en la etapa o periodo del Neolítico. Cada material de las viviendas estaba relacionado con los recursos del lugar y las actividades que realizaban los pobladores, como la del pastoreo. Eran pobladores que solo se dedicaban exclusivamente al cuidado de sus rebaños, para lo cual confeccionaban carpas de pieles y palos, formándose campamentos provisionales, que luego de un cierto tiempo, por falta de pastos y recursos para los rebaños, tenían que dirigirse a otras zonas o lugares. La agricultura. Los pobladores agricultores, que se dedicaban a estas actividades, debían permanecer más tiempo en un solo lugar, por ello tenían casas de materiales más rígidos y pesados como el de la piedra y el barro, con un techo de madera o paja. Estas viviendas se fueron perfeccionando en el transcurrir del tiempo para su mejor comodidad. También existían pueblos o tribus que se asentaron en los lechos de los ríos o lagos, en donde construían viviendas llamadas palafitos, que eran aldeas lacustres formadas por chozas sobre pilotes, postes, las que se unían a tierra firme por un puente movible, el cual se podía quitar o poner a voluntad, como un mecanismo de seguridad de los pobladores. El Neolítico en el mundo. El sedentarismo es consecuencia directa de la práctica intensiva de la agricultura y la ganadería. Estas se dan en el periodo neolítico. Actividades que en el mundo empezaron a inventarse en diversas sociedades humanas que estaban en lugares y en épocas totalmente distintas
y que no tenían ninguna relación entre sí. Según los estudios realizados por los historiadores, se ha llegado a la conclusión en la actualidad que en el mundo antiguo existieron 5 zonas o núcleos principales donde se desarrolló la agricultura y la ganadería, totalmente independientes unos de otros y que no estaban relacionados. Y estos son los siguientes: el cercano oriente, el extremo oriente, América, África subsahariana, estepas del sur de Rusia, el cercano oriente, Arabia, Mesopotamia y Egipto en torno al año 9000 a.C. Se domesticaron los cereales, trigo, cebada y avena, legumbres, lentejas, garbanzos y guisantes, ovejas, cabras y luego ganado vacuno. El extremo oriente. Se ubican 2 núcleos independientes. En el norte de China, por el año 15000 a.C. Destaca con la domesticación del perro, mucho tiempo después con la cría de cerdos, gatos y el cultivo del mijo. Al sur de China y Birmania, con el cultivo del arroz por el 6º milenio a.C. América. A partir del 6º milenio a.C. Destacan 2 núcleos. En México, con el cultivo del maíz, base de la alimentación, calabazas, chiles, aguacates y alubias, etc. En la cordillera de los Andes del Sur, con el cultivo de papa, oca, oyuco, maíz, calabazas, etc. y la domesticación de llamas y alpacas. África subsahariana, con los cultivos de sorgo, mijo, arroz africano y la sandía. Estepas del sur de Rusia. Se domesticó el caballo por el año 4000 a.C. En los inicios de la agricultura y la ganadería, se produjeron muchas luchas, de las que salían triunfantes los ganaderos, por su carácter agresivo y aguerrido. Pero con el pasar del tiempo, esto cambió, y se impusieron los agricultores, y se complementaron ambas actividades, las que luego darían forma al inicio de las federaciones de ciudades, altas culturas o imperios. Transición de piedra a metales. La prehistoria es el tiempo transcurrido desde la aparición de los primeros homínidos, ancestros del ser humano, hasta la invención de la escritura en sociedades del Medio Oriente en el 4º milenio a.C. El inicio de la prehistoria se fecha con hallazgos de fósiles de antecesores del Homo sapiens, que comenzaron a caminar erguidos hace 2.3 millones de años. Así, la prehistoria abarca los periodos en los que el hombre descubrió el fuego, creó herramientas y las utilizó para su beneficio, además del surgimiento de sociedades sedentarias hasta el 3500 a.C. En el 4º milenio a.C., aparece la escritura en tablillas de arcilla en Mesopotamia, actual Irak. Dicho acontecimiento dio origen a la historia, pues los documentos empiezan a dar testimonio de las actividades de la sociedad en el pasado. La prehistoria se divide en 2 edades: la edad de piedra y la edad de los metales. En estas el ser humano desarrolló la capacidad para trabajar con distintos materiales. Pasó de una forma de vida nómada al sedentarismo, y se manifestó una mayor complejidad en sus relaciones económicas y sociales. Paralelamente a la edad del Neolítico, se da la edad de los metales, en la cual el ser humano desarrolló una revolución tecnológica más compleja, aprendiendo a fabricar armas, utensilios, adornos y herramientas de trabajo con materiales más resistentes como los metales, lo que provocó la supremacía de unos pueblos sobre los que todavía se encontraban en la edad de piedra. Esta etapa pasó por diferentes periodos: cobre, bronce y hierro. Alrededor del año 6000 a.C., el ser humano usaba metales como el oro y el cobre para hacer adornos. Para el año 4000 a.C., se aplicó y utilizó el cobre en otros tipos de objetos como
cuchillos, flechas y agujas. El cobre tenía la ventaja de ser moldeable, duradero y se le podía sacar filo. Resumen. El periodo neolítico es la última etapa de la Edad de Piedra, también conocida como la etapa final de evolución cultural. Comprende desde el año 8000 a.C. hasta el 4000 a.C. en el área geográfica de Europa. El neolítico se caracterizó por el uso de herramientas de piedra moldeada y pulida. Además, se destacó por el desarrollo de la agricultura y la ganadería, la alfarería, las artes, la domesticación de ciertos animales y la consolidación de la vida sedentaria. La aparición de la agricultura y la ganadería, junto con el asentamiento de muchos pueblos que dejan de ser nómadas. Con el derretimiento de la última capa de hielo durante el Paleolítico, terminan las sociedades basadas en la caza y la recolección. Las tierras fértiles ayudan a que las tribus pudieran permanecer en un lugar y ya no depender de la caza o del movimiento para encontrar alimento. En cambio, permanecerían en un lugar y comenzarían a cultivar y domesticar. Con esto comienza la civilización. Glosario. Sedentario. Es la persona o comunidad que se establece de manera definitiva en un lugar determinado al que considera como suyo. Palafito. Construcción que se alza en la orilla del mar, dentro de un lago o en terrenos anegables, sobre estacas o pies derechos. Tótem. Son monumentos creados por las culturas indígenas. Sirven para representar y conmemorar a los ancestros, a determinadas personas o eventos. Dolmen. Tipo de monumento funerario megalítico. Suelen estar formados por enormes losas de piedra verticales que sostienen una horizontal a modo de techo, que recibe el nombre de losa de cobertura. La mayoría de estos monumentos son tumbas colectivas donde se enterraba a los difuntos de los poblados vecinos, junto a un discreto ajuar funerario. Tribu. Grupo social primitivo de un mismo origen, real o supuesto, cuyos miembros suelen tener en común usos y costumbres. Domesticación. Es el proceso por el cual una población de una determinada especie animal o vegetal pierde, adquiere o desarrolla ciertos caracteres morfológicos, fisiológicos o de comportamiento que son heredables. Además, son el resultado de una interacción prolongada y de una selección artificial por parte del ser humano, o una selección natural adaptativa a la convivencia con el ser humano. Evaluación. ¿Qué aprendiste del tema? Resuelve estas dos preguntas. Encuentra los enlaces en la caja de descripción del video, así como en la pestaña Comunidad del canal. Neolítico comienza con A. La aparición de la caza y la recolección. B. El descubrimiento de los metales. C. Con la aparición de la escritura. D. La aparición de la agricultura y la ganadería. Respuesta. La letra D. La aparición de la agricultura y la ganadería. La revolución neolítica estuvo motivada por A. Un descenso de las temperaturas que provocó la extinción de algunos animales. B. Un aumento de las temperaturas que provocó la extinción de algunos animales. C. Un desplazamiento de la población que se hizo nómada. D. Un gran terremoto. Respuesta. La letra B. Un aumento de las temperaturas que provocó la extinción de algunos animales. Comentarios. Busca la sección de comentarios en el video y déjanos tu opinión, juicio o consideración acerca del tema tratado. Comparte, comenta, dale me gusta y suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre historia.